Paz de Cristo y bienvenidos a un programa más de Conociéndonos. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, desde Nabolato viene, a nuestro hermano Arnoldo Llanes Medina. Bienvenido, hermano Arnoldo. Gracias, hermana Mónica, estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Nuestro hermano Arnoldo es el actual pastor en la Iglesia Apostólica en Cofradía, Sinaloa. Voy a leer algo que tengo aquí del hermano Arnoldo. Es abogado por formación, sociólogo de dedicación, filósofo por equivocación, profesor por convicción y pastor por designación. Amén. Es doctor en educación e investigación por la Universidad Autónoma de Morelos, maestro del CCM desde hace muchos años y es también catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, nuestro hermano Arnoldo es uno de los investigadores más reconocidos en el área educativa de la Iglesia Apostólica. Ha dirigido foros educativos y otras cosas que vamos a ir viendo a nivel general, además de poeta, que también se le da, ¿verdad, hermano? Bueno, dicen que de poeta y loco, todos tenemos un poco. Así es. Bienvenido, hermano Llanes. Gracias, hermana. Bueno, me gustaría comenzar por preguntar quién es Arnoldo y cómo fue su niñez. Pues mire, hermana, Arnoldo es un niño de que yo recuerdo muy inquieto. En cierta ocasión, el médico que atendía a la familia me diagnosticó ser un niño con una imaginación desbordante. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Y desde entonces... Permítame, tengo que decir algo. El hermano Arnoldo es el número 25, ¿verdad? De Sí. 25 hijos. Amén. Yo me imagino que pues aprendió a defenderse desde muy niño y crear esa imaginación, ¿verdad? Para que le diga eso el médico. Sí, yo creo que el ser el hijo más chico de mamá me situó en un estado de siempre estarme defendiendo. Claro. Y además evitando que me estuvieran mandando tanto. Y entonces esa misma condición me permitió ser muy inquieto y dentro de esa inquietud, pues cuando me entero de que el médico diagnosticó en el expediente que era un niño con una imaginación desbordante, pues eso de alguna manera me hizo sentirme bien, ser percibido por los demás, siendo un infante prácticamente, un niño, 7, 8 años. Y en ese sentido, pues me agradó verme percibido así. Entonces, es obvio que en ese momento no entendí qué significaba, pero con el paso del tiempo pude comprender esa parte de la imaginación desbordante e hice de la imaginación una especie de recurso personal y bueno, en ocasiones la poesía me ha servido para expresarme, para dar cuenta de mis propios miedos, para darme cuenta de mis propios fantasmas, pero también me ha servido mucho porque como dije en una poesía, ¿no? Percibí que sin ella solo iba a existir y de la vida nada iba a vivir. Estamos convencidos de que en ese sentido, pues la imaginación me ha ayudado a proyectarme sueños, algunos se volvieron pesadillas, pero muchos de los sueños que logré o que he logrado, que Dios me ha permitido lograr, tiene que ver con esas proyecciones que dicen los psicólogos, ¿no? Los sueños son proyecciones. Sí. Y entonces, algún día yo imaginé volar sobre esas alfombras blancas, sobre ellas me situé y pues volé, soñé, reí, lloré y pues aquí estamos, gracias a Dios. Qué bien. Me ha tocado leer algo de lo que escribe, muy bonito. Me tocó leer una que me conmovió mucho sobre su mamá. Tiene varias poesías. Sí, de hecho, mamá, papá, mi esposa, mis hijos han sido mis musas. Musas. Mis
de alguna manera, yo escribo sobre, prácticamente cuando escribo he escrito sobre ellos y también sobre mis amigos. Con ellos reí, lloré, peleé y entonces han sido una especie de fuente de inspiración. Y aprovechando eso, mamá fue y es una mujer a la que amé profundamente y cada vez que intento decir algo, no sé cómo expresarlo. Soy malo para expresarme. Cuando me toca la emoción, me pongo nervioso. Hace pucheros. Hago pucheros. Así es, y no sé cómo decir. Entonces, en mis ratos, yo aprovecho o disfruto ciertos momentos de soledad. No porque me guste aislarme, pero esos momentos en los que yo estoy solo me sirven para escribir algo, para expresarme, para reflexionar, y a veces lo hago de esa manera, ¿no? Entendiendo de que en realidad no soy un poeta, si acaso aspirante a pesar de que estoy en un colectivo, un café literario donde algunas de mis poesías ya se publicaron en una revista allá en Jalapa. Soy parte de un café literario y la verdad que desde ese momento he dejado de escribir porque digo yo, soy aprendiz si acaso, ¿no? Pero sí he escrito, me han ofrecido publicar un poemario que estoy considerando la oportunidad de hacerlo. Bien. Felicidades. Y gracias. Y la verdad que hablar de mamá, hablar de papá, de mis hijas, de mis hijos, pues son como una especie de decirles a ellos, ¿no? De comunicarme con ellos, porque cuando trato de hacerlo, en la persona no sé cómo. La verdad, es una especie de contradicción. Siempre me han dicho que soy muy bueno para expresarme, pero cuando la emoción me gana, no sé decirlo. No sabe expresarlo. O temo decir algo que lastime, ¿no? Entonces, ese es un poco de Arnoldo inquieto. Y ese niño inquieto que nació en una familia con 24 hermanos, además. ¿Cómo fue su niñez? Platíquenos. Pues la familia Llanes es una familia con un temperamento fuerte. Creo que es una de las mayores fortalezas que tiene la familia. Es una familia que creo que en su seno es una especie de temperamento fuerte, pero al mismo tiempo sensible. Sí. Y la personalidad que tiene la familia y en el que yo crecí, en la que yo me formé, pues tengo esos rasgos, ¿no? Creo que en parte oculto esa forma con mi personalidad por temor a ser herido, a sentirme vulnerable. Y de pequeño así fui. Fui el menor en una familia donde mis hermanos no tuvieron las oportunidades que yo tuve por las circunstancias, ¿no? Claro. Papá y mamá se viajaban desde Sinaloa a Sonora en busca de la vida, del algodón, ellos pescaban. Entonces papá, por tener tantos hijos, le iba muy bien. Ganaba mucho dinero, porque todos entraban al negocio. Al negocio. Y entonces eso lo acabo de grabar con uno de mis hermanos, porque fuimos a verlos y los grabé. Le dije, quiero que me cuenten de papá, porque hay que decirlo. O sea que usted también se puso a entrevistar. Sí, es una cuestión muy propia mía, cargo siempre mi grabadora, porque o a veces digo, entonces ellos me explican que se venían al altar Sonora a todas partes y ahí nací. Yo soy nacido, puedo decirlo, por la bendición, por la gracia de Dios en Sonora, pero por la misericordia de Dios soy sinaloense desde 30 días de nacido. Ay, entonces, bueno, mejor no comento nada. Si usted le agrega
No, no lo voy a agregar. El temperamento de la familia y ser de Sinaloa, Usted pues... es de Sonora, lo acaba de decir. Nacido en Sonora y desde 30 días de nacido. Creo que tengo esa virtud. Recordemos que Sonora y Sinaloa fueron un mismo estado. Pues, el estado del occidente, por allá en 1800 y tanto. Entonces, como que eso, como al que leerlo, digo, wow, Sonora y Sinaloa juntos. Y creo que no soy el único, ¿no? Hay personajes que han nacido así. Y entonces, si le agregas ese regionalismo muy propio del sinaloense, que somos, como dirían algunos, muy aventados hacia adelante. ¿Qué lo llevó a hacer de niño? Creemos, sí, creemos que tenemos una expresión de chavos, de morritos, cuando nos peleábamos con algunos más grandes que nosotros, en edad y en estatura, decíamos, entre más grandes son, más rápido caen. Y entonces eso pues fue definiendo a Arnoldo inquieto, vago. Soy el niño perdido porque a la edad de 9 años... Explique, por favor, ¿por qué le decimos el niño perdido? Bueno, a la edad de 9 años, molesto porque me mandaban a tirar el agua de los pozos, me mandaban a los mandados así recurrentemente. Al menor siempre le pasa ¿sí? Eso, soy testigo. Ya ve, pues entonces podrá comprenderme, sí, ¿no? Claro, en cierta manera. Es que nunca me escapé yo de casa. Bueno, no era de Sinaloa, no. Quién sabe si. A la edad de 9 años me fui de mi casa por un berrinche infantil, en realidad. El pretexto fue que mamá me mandó a tirar el agua, porque en ese entonces no había el sistema pluvial, los lavaderos se hacían un pozo en el suelo y había que estarlo regando constantemente. Entonces, Arnoldo, ven para acá, el agua, y yo jugando canicas. Entonces, ¿cómo? No era posible, iba ganando y entonces, fíjese bien, pareciera de juego, de broma o chistoso el evento, ¿no? Pero estás jugando canicas, vas ganando y en ese momento te llaman, es una intromisión muy fuerte al juego, porque además cuando vuelve ya no hay porro, que si ya te robaron las canicas. Entonces, molesto, dije, es la última vez y me fui. Me subí a un camión, aprovechando que... ¿No le dio miedo? No, de veras, voy a decirlo que esa etapa definió parte de mi carácter. Aprendí algo. Yo siempre escuchaba a papá decir que la vida era una escuela. No lo entendí, porque para mí la escuela estaba en las 4 paredes, pero cuando yo me fui a la ciudad de Mazatlán, de vago, me subí en un camión. Cuando se fue a los 9 años, llegó hasta Mazatlán. Hasta Mazatlán. Esa era la meta. Y estando, me fui en un camión de un conocido, que era vecino de una de mis hermanas, la mayor de ellas, con quien frecuentemente teníamos roces. Mi familia, una forma de ofenderme era, ¿por qué no te moriste del ombligo? Porque el día de mi nacimiento, mamá le dijo a alguien, oye, el niño está mojado. Y entonces ella no se quiso levantar. En la mañana lo cambio. En la mañana, el instinto de mamá hace que se levante y me ve ensangrentado. Y entonces amarra el cordón umbilical. Y ahora sé por qué no me morí de ombligo. Pero en ese entonces mi hermana era una amenaza o era una forma de agredirme, no sé si yo creo que estaba celosa. Ella la mayor. Y entonces me fui. Me conocía el chofer, no me cobró, plebe. Y en la central, que ahora ya no está donde mismo, me subí a los camiones y miraba que venía el de los boletos y yo me metía al baño del camión. O me salía del baño y me iba por donde él ya va pasando. Y llegué yo allá
sin ningún problema. Si algo me quedó muy claro en esa odisea infantil, fue que yo no tenía el don del canto. Porque trató de... Sí, traté de ganarme la vida como todos, ¿no? Yo vengo de una familia donde mi padre, sin enseñármelo, pero me modeló. Él salía a la calle y nunca llegaba con las manos vacías. Eso me quedó muy marcado. Y en la calle, estando en Mazatlán, pues la gente me daba, pero para que me callara. Y entonces ya después no cantaba, le dije, mire, yo me subí y le decía, canto muy mal, así que si no quieren, callito. ¿En serio les decía eso? Sí, sí, o sea... Y le daban dinero para que no cantara. Sí, pues yo miraba los lenguajes corporales de ellos, ¿no? Entonces, desde entonces, en la calle, allí estando en Mazatlán, llegó un momento en que me metí a una guarachería a trabajar como mozo, barría y bueno, no sé si sea de familia, pero nunca me gustó que me mandaran, no me gustó que me ordenaran. Y digo que de familia porque mis hijas son así un poquito. Un poco. Solo un poquito. Pero fíjese, me salí de allí y empecé a deambular por las calles, por el malecón. En aquel entonces, la edad que yo tengo, después, réstele 9 años, a los 58 que tengo, decía, esa es la edad en dato histórico, en la que construyen la Central Nueva. Ese dato. En el malecón todavía no estaba lo que hoy conocemos como la zona dorada, todo eso llegaba hasta donde está el Valentino, todo eso, el malecón, para allá era un proyecto futuro. Y entonces yo me navegaba por el malecón, lo que es el malecón viejo. Y hubo unos jóvenes, unos chavos bandas, dirían hoy, que yo me les empiezo a pegar y ellos se ganaban la vida robando, no en el sentido delictivo. Se agarraban, se ponían en un peñasco del mar y ellos miraban cómo la banda o el grupo de pescados pasaban y usaban ¿cómo se llaman? Los anzuelos con triple puntas, así como ganchos. Entonces tiraban y jalaban el pescado. Por eso es una práctica que ellos en ese entonces, les repito, a los 9 años yo escuché que robaban, pero es que significa que era pescar, pero lo hacen de manera así violenta, sacan la mancha del pescado y lo sacan. Algo que aprendí yo ahí con ellos fue cómo vivir la vida en comunidad, la vida comunitaria. Y otra cosa que a mí me impresionó a esa edad es que cuando sacaban el pescado, después que lo limpiaban y lo guisaban, el primero que come es el menor. Y yo era el menor, y no era de la banda, pero era el menor ahí. Y entonces los demás se esperaron. Eso me enseñó que la calle tiene sus valores, tiene sus límites, pero que lo que después entendí en la universidad es que somos seres sociales. Sí, claro. Nacimos para vivir en comunidad, nacemos para ser parte de algo. Y entonces esa parte a mí me marcó. Cuando, a lo mejor lo voy a decir más adelante, pero puedo adelantar que cuando llego a la universidad conozco la utopía del comunismo. Arnoldo, aquí eres. ¿Se acordó de él? Sí, pero también dentro de la misma universidad, en una ocasión llegaron y ofrecieron quién quería prestar sus servicios en la Cruz Roja. Y entonces yo me alisté, aunque tengo un amigo que dice que nomás fui 3 días. Hermano, pero vamos a regresarnos. A ver. Al niño que andaba perdido en Mazatlán. Cuando regresó a su casa, ¿o cuánto tiempo estuvo usted vagando en las calles? Sí, estuve trabajando? Aproximadamente como 28 días, un mes. Un mes aproximadamente. ¿Cómo estaría su familia? No me haga que me sienta mal. Nunca me he sentido mal, pero... No queremos imaginarnos cuando regresó. ¿Regresó usted solo o lo encontraron? Le explico. Yo no pude darme cuenta cómo estaba mamá,
pero pues, cuando un niño. llegué, sí, era un niño, a lo mejor no dimensionaba Claro, estas cosas, ajá. pero le voy a decir algo que pasó. Ya después de que yo me voy a la central. Ahí en la central, pues deambulando por los pasillos de la central, conozco a una muchacha que de alguna manera me ofreció su casa, ya grande, Ajá. yo pequeño. Ojalá algún día, si ella viera este programa, es una muchacha que se llama María, que vivía por lo que era hoy la colonia Circunvalación en aquel entonces, hoy se llama Colonia Independencia. Ella me arropó, me llevó a su casa, y por ser un niño inquieto, yo donde sea llegaba y quebraba cosas. No había, ¿cómo decirle? No podía estar tranquilo, a lo mejor ahora dicen que son hiperactivos. Ajá. No, esa era mi propia naturaleza. Cuando yo quebro algo, me voy enfrente de una casa donde esta persona también me ofreció su mano amiga, un matrimonio. Esa noche Mazatlán estaba inundándose, parecía que se iba a caer el cielo. Me dieron posada y pues hice las mías, quebré algo y pícale, me fui. Regreso a la central y hago la misma operación. Me subo al camión, cuando veo el boletero me meto al baño o me levanto, ¿no? Entonces, yo no sé si debo decirlo, si de manera consciente o inconsciente el boletero no tomó en cuenta mi edad, o por mi edad me dejó pasar, dijo, ha de ser alguien, ¿no? No sé la verdad. Y regreso a Navolato. Cuando regreso, doy una vuelta y me vuelvo a subir a otro camión. Santo Dios. Y ahí va para atrás. Cuando yo veo a uno de los vecinitos... Dijo, me van a volver a mandar por el agua. Mejor no sé en realidad qué pasaba por mi mente, pero me volví a subir al camión. Navolato, en ese entonces había un lugar que se llamaba La Casita de Dulce, uno de los lugares donde tomábamos refresco, jugábamos cosas ahí. Y ahí se paraba la central. Me subí por la Almada. Algún día, yo creo que usted ya conoció Navolato, ¿no? Sí. Tuvo el privilegio de estar ahí. Salió por la Almada y en eso entonces, pues iban levantando pasajes, ¿no? Entonces veo a un amigo mío y yo le hago. Y en eso acelera el camión, acelera enfrente del seguro, acelera el camión y me ve un familiar mío. Que, hey, paren el camión, ahí va el hijo de mi tío Julio, párenlo. Y pues pararon el camión, Adiós Mazatlán. Me bajan, mi hermana Tina, mamá Tina, ella cumple la función de mamá sustituta, una mujer que también le debo muchas cosas. Estaba en consulta, entonces me bajan del camión y debo decirlo, si algún día ven esto, en realidad yo no recordaba a esa tía. En mi casa, que es su casa, bueno, que estaba la casa, ya no está la casa paterna, había una, no sé si tradición o condición, familia por todos lados. A veces en mi casa había en una esquina un cuartito de láminas donde había cobijas y había catres. Y en la mañana cuando nosotros nos levantábamos mirábamos un tenderetero, porque eran familiares de los ranchos que llegaban ahí a consulta en aquel entonces a las 5 de la mañana, 4 tenía. Ya. Otros se habían quedado porque andaban alegres y echaron la par y ahí quedaron, pues, en la casa del tío Julio, la casa de la tía Ramona. Eso hacía que mi casa fuera muy recurrente. Familias que yo no conocía, no las traté. En ese entonces no era muy propio de mí. Tía, no. Entonces ella sí me conoció. Me bajó, sacó a mamá Tina del seguro y me dijo, porque mi afirmación era, yo no la conozco a esta señora. Y no la conocía. O mejor dicho, no la recordaba. Entonces, mamá Tina sale y me pega con que a mí no me conoces tampoco.
Y pues ya avergonzado, pues yo no dije nada, ¿no? Me llevaron a la delegación, a la sindicatura en aquel entonces. Debo decirle algo, fíjese, nada más para que viera. Más o menos yo creo que la puerta estaba así a la altura de las ventanas, la puerta por donde entraban, a la altura, una puertota, era la sindicatura. Nunca en mi vida había visto tan grande a papá como ese día, que lo miré que se agachó para poder entrar. ¿Se imagina? Sí. Y ya me desoyó mi papá, me va a pegar. Porque si algo abundó en mi niñez fue la disciplina, Ajá. aunque yo no la aceptaba. Yo no tenía límites. Yo me iba de vago, sabía que me iban a pegar, sabía que me iban a castigar, pero aún así asumía las consecuencias. Esa vez no, esa vez me dio miedito, más de lo costumbre, ver así de grande. O sea, usted pues está exagerando. No, en mi niñez lo vi que inclinó, pues, tuvo que agacharse. Y llega y me dice, en ese entonces papá no era convertido. Y ya me dijo... Porque hay que aclarar que todo esto sucedió cuando no eran convertidos. Sí. Su mamá sí. Sí, no, mi mamá todavía no se convertía. Entonces, al evangelio, todavía no. En esa etapa, todavía no. Ah, ok. Papá pues llega y me dice, no me conoces. Y pues yo agaché la cabeza, ¿no? Avergonzado, asustado. Y entonces, gracias a que papá era muy conocido, el juez menor de la que era en ese entonces la máxima autoridad, como el síndico de un lugar, le permite a mi papá llevar, pero dice, Julio, pero los tienes que traer mañana, porque si no a ti te voy a arrestar. Entonces llegó papá a la casa y me dice, ahorita vas a ver, y bueno, sí, vio. Dije yo, pues ni modo. Pero no contaba papá que ahí estaba mamá, ¿no? Hay que sí, como me lo así como David arrebataba a sus ovejas de los fauces, de los leones y los otros, así mamá, Julio, es que Julio, déjalo, aquí va a dormir conmigo. Pero es que Ramona, si se me va el plebe, no se va a ir. No lo digo ni apenado, ni con dolo, ni no. Pero en mi casa eso de los derechos humanos en ese entonces no funcionaba. Papá me amarró para que no me fuera, él estaba protegiendo, ¿no? Me amarró, pero lo que quiero resaltar es que la intervención muy oportuna de mamá. Entonces imagínese. Bendita mamá. Uf, yo creo que todas las mamás son iguales. Yo creo, no sé. Entonces, su familia todavía no era convertida. ¿En qué año fue que se convirtieron y por qué fue que conocieron el Si evangelio? sacamos cuenta, yo nací en el 1963, quiere decir que como en el 71 yo andaba haciendo esas travesuras, entre el 73, 70 en adelante, mi familia llega al evangelio gracias al testimonio de transformación de uno de los nietos de mamá, que también cuidó. O sea, mamá no solamente tuvo esos hijos, sino también cuidó varios nietos de varias hijas. Hay que decir, desde entonces se acuñó la expresión, en la familia es una expresión muy recurrida, tienes tu nolito, que después yo creo que la vamos a platicar. Entonces llega al evangelio gracias al testimonio de los padres espirituales, María Elvia, la menor de las hijas de mi mamá mujeres, y la del nieto, María Elvia Llanes y Camilo Llanes. Llegan ellos de Nogales con un mensaje muy importante, con una situación muy complicada porque mamá profesaba el catolicismo, militaba en el catolicismo, defendía la fe católica a tal grado de que cuando el párroco pedía que circularan, hicieran peregrinaciones, el 12 de diciembre tomaban esa calle, la calle Zaragoza.
Y al llegar al recinto de la casa, de la iglesia, tiraban de esos cohetes que suelen tirar el 15 de diciembre, y la mano que tiraba ese cohete era la de mamá. O sea, así era de fiel en la fe. Sí, de radical. Ajá. Sería la palabra. Entonces, cuando ella ve la transformación de su nieto y de su hija, que debo decirle, en mi familia tenía ella 2 sueños. Y yo creo que en parte de eso me ayudó a mí a hacer los míos. Mamá siempre quiso 2 cosas de sus hijos: que una de sus hijas se casara como Dios mandara, como Dios manda. Sí. Dice ella, eso significaba salir de velo y corona, y tener un hijo profesionista. Entonces, pues, los 2 más chicos, ella se casó y yo me gradué. Muy bien. Pero ellos 2 llegan a la casa con un mensaje radical. Por un lado, hablándonos de un Dios que transforma. A mamá, ¿no? Yo estaba chamaco aún, 12, 13 años, ya había dejado por la paz mis vagancias, cuando menos yéndome. Pero lo vago seguía siendo vago. Yo me iba a bañarme, todas las huertas del pueblo eran mías, comía lo que quería. Y cuando llegan ellos, uno habla de un poder transformador, y la otra, que era mi hermana, con un mensaje así, tipo Juan el Bautista: el hacha está puesta sobre el árbol, y árbol que no dé fruto se corta. Y ahora me da risa porque tenemos que decirle, ay, cuidado con decirles eso. Creo que no es para todos. Decirlo así no es para todos, hay que creerlo. Yo así lo creo, que uno tiene que decir las cosas cuando vienen de Dios a como vengan. Así es. No hay que negociarlas. Y así llegó el mensaje a casa. Entonces, ¿y su mamá lo aceptó? Sí. ¿Y cómo fue el cambio en casa después de eso? Tengo yo en mis notas que su mamá comenzó a predicarle, pero que el joven Arnoldo se negaba a ese llamado por unos sueños que usted comenzó a tener. Sí. Lo que pasa que en ese entonces, cuando llega el evangelio, mamá se convierte. Fue la primera vez que yo escuché esa expresión, ahora muy conocida, porque a mamá le criticaban por ser una mujer radical en la fe católica, agresiva en la fe. Cambio. Oye, Ramona, chaquetera. Te lavó la cabeza, ¿no? Chaquetera, le decían. No te equivoques. Es el mismo chaleco, solo que lo traía al revés, decían. Pero hubo un cambio muy fuerte en la familia, una crisis total religiosa. Por un lado, la familia muy católica, porque mamá los enseñó, y de repente un boom. Y algo que nos sorprendió, yo creo, a chicos y a grandes, era el cambio que experimentó mamá. Tenía una vecina con la que constantemente se peleaba. Y entonces, cuando ella aceptó a Jesús, fue y le dijo: Chuy, ya no quiero pelearme contigo. Acepté a Cristo en mi corazón. Eso fue un testimonio. El mundo se va a acabar. Doña Ramona se convirtió y empezó a orar. Hay que decirlo, se convirtió en una sobrina, una nieta de él, más o menos de mi edad, que le envió un fuerte abrazo. Ayer cumplió años. Y entonces ella se convirtió, se empezaron a convertir mis primas, mis sobrinas, algunas pues yo me quedé con ellas, ¿no? Son como mis hermanas. Pero Arnoldo no. Arnoldo no aceptaba porque se definía como ateo. Error, ¿no? Y ahorita lo voy a decir, si me acuerdas te lo digo. Más bien era un agnóstico, un joven soñador, un joven que creía en la ideología comunista. Sí. Estando en la universidad, yo ya en la prepa, en ese entonces, en la secundaria, pues tuve la buena fortuna de que un maestro impactara mi vida
Y yo lo he dicho, soy maestro porque un profesor me enseñó la vida, me enseñó, era un maestro de geografía, y precisamente en el poema de Imaginé evoco a la figura de mi maestro, un hombre muy respetado en el pueblo, maestro Gilberto Concilión, y entonces yo me resistía a reconocerlo. Yo enseñaba comunismo, marxismo, leninismo, aunque no supiera en totalidad lo que significaba por el contexto de la universidad. En la preparatoria fui líder estudiantil, me tocó ser líder presidente del comité estudiantil en el año 85-86. Tomábamos las calles, quemábamos camiones, tomábamos oficinas. Ándale. Sí, era. Y entonces mi militancia, única militancia política, fue en lo que ya se conoció en México, Partido Socialista Unificado de México. Se me vinieron de repente así como que muchas preguntas, porque digo, ¿cuál es el propósito de quemar un camión? ¿Cuál es el propósito de hacer toda esa revolución en las calles que al final de cuentas uno mismo termina, pero no es el tema, pero luego lo platicamos. Okay. Pero ahora que menciona usted esto de la revolución juvenil, ¿no? ¿Cómo quería usted cambiar la sociedad? Sí. Y ahora como pastor, ¿sigue pretendiendo lo mismo? ¿Cambiar la mentalidad de la gente para conocer a Cristo? Y sí, hacer una revolución espiritual, una revolución de vida, porque como partícipes del reino de Dios, aquí y ahora también tenemos que cambiar y modificar, ¿verdad? Sí. Hermano, tengo entendido entonces que usted andaba metido ahí en ese movimiento juvenil. Sí. Se consideraba ateo, se consideraba usted mismo o se percibía como alguien que no creía en Dios. Sí. Pero el Señor ya le había llamado a usted a través de su mamá. Y usted comenzó a tener sueños. Háblenos de esos sueños. Sí, mire. Pero me gustaría simplemente contextualizar la cuestión de la participación política. ¿Sí? Cuando mamá me predicaba, cuando me invitaba, cuando él me decía había un Dios, tiene poder, cambia vidas, pues yo le decía, mamá, te lavaron el coco, Dios no existe. Entonces, la militancia política fue una cuestión muy fuerte en mi vida, precisamente por lo que dice de los cambios. Cuando mamá hablaba de cambios, de transformaciones, yo le decía, la única revolución posible es la de las armas. La tesis marxista. No hay cambio si no hay revolución. Y entonces era también pues una forma de que mamá me evangelizaba, y en ocasiones pues accedía más por cortesía, por amor, por negociar tal vez con ella, que iba a la iglesia. Entonces, aquí hay un detalle, la revolución, fíjese qué curioso, podríamos pensar que hoy cumplo 32 años de bautizado, este día es un primero de abril de 1990, hoy cumplo yo 32 años de bautizado. Y quiero señalarlo por lo siguiente, 1994, yo llego en 1990, 1994 el movimiento armado en México, yo hubiera estado apuntado ahí, hubiera estado, de no haber sido, pues que Dios intervino en mi vida. Aún sin que yo conociera. Y entonces, debo decir, hermana, que sí creo que lo que necesitamos es una revolución, pero ya no una revolución armada. Me parece que en una ocasión yo aquí prediqué sobre eso, en una de las ocasiones que el pastor me ha permitido tener esa posibilidad, y yo encontré en mis lecturas una versión que se llama la versión hispanoamericana, como muchas de las que hay, pero es una de mis preferidas. Encontré estos que han revolucionado al mundo, también han llegado aquí. ¡Wow! Estudioso, cuando digo soy
filósofo por equivocación, es que es un área que me gusta. No soy filósofo, no pretendo serlo tampoco, pero en la universidad doy clases de filosofía y desde muy pequeño he sido asiduo a la lectura. Y no leía solo el libro vaquero, no leía las tesis de Feuerbach, de Marx, la tesis contra la religión. Y entonces creo que sí ocupamos una revolución, pero ya no es una revolución armada. El Evangelio es por su esencia revolucionario. Claro. No estoy hablando de teología de la liberación, estoy hablando de una revolución del espíritu. Del espíritu. Que a la vez te da una revolución en la mente y por hay ende un en la cambio, vida, ¿no? sí, y eso es lo que pasó. En mi vida hubo un cambio que viene y revoluciona mis estructuras cognitivas, viene y cambia mi mentalidad, viene y me provoca una crisis existencial profunda. Y entonces cuando usted me pregunta, ¿es necesario revolucionar al mundo? Creo que tiempos como hoy urgen una revolución no armada, sino una revolución silenciosa, una revolución no al estilo de Gandhi pacifista solamente, no, una revolución en donde la iglesia sea protagonista de los cambios, en donde las estructuras que atentan contra los valores del reino cambien, porque estoy convencido de algo y espero que no se me malentienda. En los cristianismos actuales hay mucha idolatría, y entonces se idolatra la familia, se idolatra el dinero, se idolatra el poder, la posición, y entonces eso no permite ni da lugar a que el creyente tenga una transformación personal profunda real, y por lo tanto no puede ser promotor del cambio. Y la iglesia tiene que experimentar esa revolución que produce el Espíritu y que no busca ser, ¿cómo decirlo?, protagonista por serlo, sino ese protagonismo que tiene que ser también vivirlo en el anonimato, para dejar que el Espíritu actúe y sea el que haga el cambio, pero por medio de alguien. Entonces, sí creo, hermana, en el término revolución, porque el Evangelio es revolucionario. No en vano mataron a Jesús. Les asustó un mensaje de paz, de amor, un mensaje frente a la paz romana, aparece el shalom, la gracia y la bendición del Señor. Entonces, la Biblia da muchas muestras de esa revolución. Cuando el bautista, oye, confórmate con lo que ganas, dale la capa. En un contexto que estamos hablando, el Evangelio cambia las estructuras. Y entonces creo que hoy más que nunca, hermano, necesitamos ser ese tipo de revolucionarios. No en la revolución de las armas, caos, tragedia, que obvio en mi formación anterior, en mi idiosincrasia comunitaria, comunista, yo leía muchos libros. La iglesia, el comunismo y la iglesia son libros que todavía tengo. ¿Y cómo es? Porque salta esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que ese joven revolucionario llegó a la iglesia? ¿Cómo es que se bautizó? Tuvo que haber algo ahí que lo llevara. Sí, definitivamente, y aquí vive mi hija mayor. Cuando mamá me predicaba, me decía, hay un Dios, y creo, hermanos, que Dios interviene en la vida humana. Claro. Él tiene la capacidad, es la soberanía de Él, y entonces yo andando de novia con lo que hoy es mi esposa, en ese entonces yo era un muchacho con muchos sueños, andaba de novio con ella y ahorita me preguntaba sobre los sueños, voy a decirlo porque tiene que ver con la pregunta. Yo empecé a recurrentemente, así como lo oye, a tener
sueños que para mí eran una pesadilla. De ser un joven agnóstico, ateo, escéptico, empezar a soñarme predicando en un púlpito. Era una pesadilla. No, me levantaba asustado. Y iba con mamá Tina, mi hermana Tina, y le decía, tía, me soñé así. Y entonces ella me decía, hijo, es que Dios te está llamando para ser predicador. Pues entonces, párele de contar, ¿no? No puede ser. Y como que una forma de demostrar que no era posible, pues era mi estilo de vida, ¿no? Yo empecé a beber alcohol muy temprano, 14 años, y empecé a ser fiestero, a hacer cosas que demostraban que yo tenía la libertad, y fumaba, tomaba, y en la secundaria desde entonces se da mucho eso, ¿no? Y entonces mis sueños eran más recurrentes. Y me miraba así, predicando detrás de un púlpito. Yo ignoraba que eran púlpitos, ¿no? En la universidad, estando yo de presidente, en la campaña de uno de los candidatos de izquierda, yo fui el moderador por parte de los jóvenes, ¿sí? Y entonces, pues yo conocía lo que era ese atril, pero no el púlpito, era el espacio de donde hablábamos, el discurso, nos preparábamos para intervenir en la vida pública, con sueños de llegar a la presidencia de la República para hacer esos cambios, pero bajo la tesis del marxismo. Entonces los sueños recurrentes. Yo le decía a mi novia, hoy mi esposa, oye, me tengo que bautizar. Y ella me decía, pues sí, hazlo. No, le decía yo, pero si yo me bautizo te tengo que dejar. Porque la doctrina apostólica, eso es lo que nos decía la mamá, ¿no? La familia. Mi familia, hoy puedo decir que gracias a Dios, esa promesa que le dio a mi familia se ha venido cumpliendo. Somos aproximadamente apostólicos, algunos buenos, otros malos, y otros pues malos en el sentido que algunos se han detenido, pero somos 130 aproximadamente. Y no hay ningún hijo de los que yo conocí de mamá que no tengan algún miembro bautizado. Y entonces, gracias a Dios. Creo que cuando Dios decide intervenir en nuestras vidas, lo hace en la soberanía, en los propósitos. Usted decía, antes de que iniciáramos la charla, es que cuando Dios tiene propósitos, no importa. Y eso yo lo aprendí. Yo lo aprendí en mi propia experiencia, porque esos sueños recurrentemente viéndome, y entonces cuando mi novia me decía, pues bautízate, yo le decía lo que mamá me enseñó, la doctrina, o más bien la concepción de ser iglesia desde la iglesia apostólica. Oye, no, porque si me bautizo, te tengo que dejar. Y ella me decía, pues déjame. Y decía yo, no, ¿cómo? No, pues no. ¿De dónde? Aquí soy. Platicábamos en las pláticas que teníamos, siempre pensando en la posibilidad, oye, si nos llegáramos a quedar juntos, tú y yo, si nos llegáramos a casarnos, ¿cómo vamos a educar a los niños? Mi esposa era de militancia católica, y no era una católica nominal, era una católica practicante, de ir a misa, de ir a cumplir con sus deberes, y yo tenía que esperarla afuera, pues, ¿cómo meter a la iglesia? No creía. Y entonces decidimos casarnos. Nace mi primera hija, la mayor, y Dios interviene. Nace enferma, con la situación de enfermedad de ella, empieza a suceder algo. No niego que podemos decir, como decían o como se dice desde la teoría marxista y otras teorías, que solo buscamos a Dios en medio de la necesidad.
creo que no es así. Dios crea las condiciones, prepara las circunstancias y puedo decirlo que cuando Dios tiene propósitos, como a Jonás, o sea, levanta la tormenta. Yo entendí en la experiencia de leer a Jonás, decía yo, wow, nomás porque no le pusieron Arnoldo. O veo a José, la historia de José, digo, ay, mi historia. ¿No? Mi historia, o sea, cada vez que yo leí la Biblia, primero con un enfoque, luego con el otro, pues yo veo a un Dios que interviene en la vida humana, Sí, que ¿cómo tiene no? soberanía y que crea las condiciones. Y entonces Él creó las condiciones. Nace mi hija, nace enferma, tiene un problema. Y de acuerdo con mi memoria, yo le he dicho a mi esposa, porque a veces eso es lo que me encanta, que no siempre estamos de acuerdo, no coincidimos. Y más allá de las no coincidencias, pues hay cosas en las que sí. Pero nace mi hija y yo recuerdo en mi desesperación, aclaro, en mi incertidumbre, porque iba a pasar con mi hija, es que me acuerdo que, o viene a mi memoria que hay un Dios que sana, no que transforma, un Dios que sana. Debo decirle algo sobre el papel que jugó mamá. Ella oró cada vez que podía, iba a la iglesia y casi arrebataba el micrófono. Era de las que se levantaban y la petición era una: pido las oraciones por mi hijo Arnoldo. Espero no hacer puchero. Ya los está haciendo. Y pido las oraciones por mi hijo Arnoldo. Y pido, Sí. y era constante su petición. Pasaron 5 o 10 años y ya después de ciertos tiempos, ya las hermanas hasta había incrédulas. Sí, cómo no. Oh, ¿qué Dios va a hacer algo con este hombre si no cree? Ya para entonces yo estaba estudiando porque fui a la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por eso soy abogado de formación, pero en la carrera Derecho y Ciencias Sociales, entonces yo me incliné en mi práctica yo por la sociología, en honor se puede decir, o impactado por la presencia de mi viejo profesor, a quien él usó, Dios lo usó porque él lo usó, y entonces me doy cuenta que tengo facilidad para las ciencias sociales, y entonces me incliné. Entonces, cuando pasa todo eso, pues llego, le digo al hermano, al pastor, oye hermano, tengo esta necesidad. Podrían decir, no, es que es el viejo truco de las religiones, se aprovechan de la necesidad, se aprovechan del estado de vulnerabilidad. No, yo creo particularmente, estoy convencido, no lo creo, de que Dios es soberano y prepara las condiciones. Y como bien dijo, el llamado ahí estaba. Porque cuando mamá pedía el cambio de corazón, yo le refutaba a mamá. Acostumbrado a leer, leía la Biblia en mis tiempos de jóvenes. Tengo un libro que lo tengo alzado, se llama La Biblia contra Dios. Ese autor maneja muchos argumentos sobre la Biblia misma. Entonces, La Biblia contra Dios es un libro pues apologético para quienes no creen. No creen. Y entonces ese autor hablaba de algunas contradicciones, que yo le encontraba sentido, lógica. Claro. Mamá, ustedes dicen que no deben de robar. No, pues sí, eso no le agrada a Dios. Y entonces, porque los judíos, cuando salen de Egipto, despojan, dice el texto. Y yo entiendo que despojar es quitárselos a la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Y también le decía, mamá, ustedes dicen que no deben de matar. No, pues a Dios no le agrada. Y entonces, ¿por qué cuando Dios ordenaba al pueblo que mataran ciudades enteras? Así es. Niños y mujeres, ¿qué culpa tenían? Y ella decía algo, ¿no? Mira, amigo, yo no tengo los estudios que tú tienes. Yo no puedo decirte muchas cosas, pero algo te voy a decir.
Yo tengo un Dios que tiene poder para cambiarte. Tengo un Dios que cumple promesas y a mí me la dio. Me dio la promesa de que yo sería salva en mi casa. Así que yo no te puedo responder porque no tengo tus estudios. No sé, lo que sí sé es esto. Así tajantemente. Y entonces tiene que ver con eso, cómo llego por la perseverancia de una mujer que no se cansa de pedir, que no deja de implorar, que no deja de solicitar la ayuda de la iglesia. Y pasan 17 años. En ese inter, repito, mi hija nace, está enferma, yo recurro al pastor y ella decía que Dios sanaba y que había hombres que son usados en ese ministerio. No sabía qué era eso. Y entonces le llaman a un hermano, muy de Sinaloa también, muy propio de él, no negaba la cruz de su parroquia, pero Dios lo usaba. Y yo puedo decir que Dios lo usó, porque estando Mara, mi primera hija, mi primogénita, enferma, en el hospitalito del niño, después de mucho tiempo, el médico le pone un tratamiento. Y yo recuerdo, le digo a mi esposa que el médico dijo, le vamos a poner este tratamiento, va a durar 40 días, así que vamos a esperar cómo evoluciona. Yo llego con el hermano, que debo decir, me molesté mucho con él, porque cuando yo llego, pido la ayuda, pensé que iba a arrancar conmigo y órale, ¿no? Como a veces creemos y hacemos con Dios. Le pedimos y esperamos que como por arte de magia. Y no, Dios tiene sus tiempos. Así es. Procesos, y ese fue mi proceso. Entonces el hermano, en vez de irse por la carretera más rápida, toma la más larga, se va por La Palma, por Culiacán, sí, no, hombre. Y yo en el camino sin saber qué decir, porque yo en realidad no lo conocía. Y siempre he sido así, ¿no? Un poco inquieto, y empezaba a hacer plática. Oiga, pastor, veo que, me acuerdo mucho porque en ese entonces yo escuché que predicaban ahí en el hospital por fuera, predicaban a William Branham o de William Branham. No sé en ese entonces quién era, pero una forma de romper el hielo con él, ¿no? Oiga, fíjese que ahí en el hospital algunos predican de William Branham y... yo intentando romper el hielo, ¿no? Y no, algo que Arnoldo es que no se intimida, no es muy así intimidable, ¿no? Y es insistente, perseverante, trae la escuela. Y entonces seguía haciendo preguntas. Llegamos al hospital, pedí permiso, pasó el ministro conmigo, le dije a mi esposa, sabiendo de su fe, le dije, amor, pues mira, él va a orar, ¿cómo ves, te parece? Sí. Saca el aceite, invoca el nombre de Jesucristo, se va. 8 días después yo tenía a mi hija en los brazos, sana. Gloria a Dios. Entonces imagínense, usted dice gloria a Dios, pero imagínense, póngase en mi lugar. Sí. ¿Qué pasó? Del choque aquel que hablaba usted. Sí, de un choque epistémico, cognitivo. Creo que sin saberlo, eso también marcó mi forma de enseñar. Claro. Me prefiero el conflicto cognitivo porque es la única manera de formar. Para formar hay que deformar. Así es. Y entonces, pero tiene que ver con mi propia experiencia, ¿no? En crisis total, 8 días, médico diciendo que 40, y entonces la mente, mi condición de buscar explicaciones afloró. Es que tiene que tener una explicación esto. Y la primera hipótesis explicativa fue, qué bueno era el médico. Excelente el diagnóstico. Así. Pero muy en el interior no tenía esa tranquilidad, no tenía la certeza de que fuera así. Entonces, nueva hipótesis, metabolismo de mi hija. Excelente. Debo decirlo que
No fue fácil, Sí. porque me sumí en una crisis, porque si Dios no existe, entonces ¿qué pasó? Ajá. ¿Qué sucedió? Si Dios no es real, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con mi hija? Porque un hecho era evidente. Yo la tenía en mi casa. Y entonces me levanto, voy con el pastor que me presentó al otro. Hermano Julián Rivera era el pastor en ese entonces. Ya mucha de mi familia se había bautizado. Hubo 2 pastores que fueron quienes ganaron a la familia. El hermano Mariano Medina, Mariano Medina Bueno, y el hermano Salvador Páez. Y fueron los pastores que se llevaron a toda la familia. Y yo me ufanaba de que conmigo no habían podido. Bueno, entonces cuando llego con el hermano, le digo, mire, hermano Julián, usted debe saber, yo he vivido así, he hecho esto. Fue como una especie de confesión, si quiere. Sí. Si usted, pero no me estaba confesando, porque yo había enseñado por mamá, yo había leído la Biblia, y pues yo no creo que nadie pudiera perdonar pecados. No era una confesión, más bien era una especie de autoliberación, de decir, soy esto, reconocerme, de saber quién era y decirle, mira, como diciéndole, ay, si tú te animas, ¿no? Yo no sé qué ha pasado, le digo, pero yo siento la necesidad de entregarme, de bautizarme, de servirle. Creo que Dios tiene un propósito para mí y aquí estoy. Pero no me presiones, porque el día que me presiones me voy. Y me dijo, hermano Julián, no te preocupes. Yo, cuando tú quieras. Y entonces, 15 días, el hermano llena la pila. Y al modo de los pastores, no sé si todavía se use, pero en ese entonces era muy recurrente. ¿Hay alguien más? Había 6. En ese entonces, 1990, 1 de abril de 1990, la iglesia tenía una misión que estaba creciendo, que era la cofradía de Nabolato, donde hoy pastoreo. Era la cofradía de Nabolato. Eran 7 los bautizados conmigo, porque me levanté como impulsado. Y ahí estoy yo, llorando, luchando, es la palabra correcta, porque cuando nos pasan a la pila, yo estoy en una esquina, agachado, no estaba llorando solamente, estaba luchando, porque era mi oración, o si se puede decirlo, porque tampoco sabía de oraciones y todo eso. Sí. Yo no estoy seguro que sea real. Es más, no estoy seguro que existas. Pero aquí estoy. Si tú tienes planes para mí, tienes que darme una señal. Dame una señal. Y yo no estoy. Y entonces el hermano empezó a invocar los nombres. Ángel Ramírez, te bautizo. Y yo acá. María Paz Llanes, yo te bautizo. Y yo acá con la misma petición. No estoy seguro que sea real. Y cada vez que el hermano bautizaba a alguien, Guadalupe Rubio, Juan Luis García, Catalina Pérez, y yo acá. Félix Ochoa, 6, son los nombres los que se bautizaron en 1990. 7 bautismos, y yo era el 7º, pero esos que mencioné son los nombres de quienes me antecedieron en esa aventura del bautismo, que ellos eran los que estaban programados en realidad. Yo no estaba programado, pero estaba en la pila, sin saber qué hacer, sin saber doctrina, sin saber si creía o no. Sí, incluso, sin saber si creía, pero en la necesidad de hacer un cambio en mi vida, y que creía en ese entonces de que algo estaba pasando por los sueños. O sea, no es solamente una decisión así. Claro. Los sueños recurrentes, la predicación, el milagro de sanidad de mi hija. Entonces, como que se necesita ser demasiado obtuso para no entender, para no ver
las circunstancias y hacer la suma correcta. Entonces, el hermano Julián ya toma mi lugar y me toma y me dice, vas a ponerte los dedos así y empiezo, Arnoldo Llanes Medina, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, típico, ¿no? Y el Señor te va a dar la señal que estás pidiendo. Recibe el Espíritu Santo. Y entonces yo iba, no tocaba el agua y yo ya estaba hablando en lenguas. Ándale. Otro choque. Porque yo nazco primero en el Espíritu que en el agua. Pero no es casualidad. Era la señal. Era por un lado, pero también era el anticipo de lo que se venía. Es decir, no te llama solamente al azar, a la casualidad, no es que aventó la moneda y dijo, te tocó que recibas el Espíritu Santo. No, creo que en la soberanía de Dios, en lo que Él ya sabe, entonces se vino una lucha fuerte después, ¿no? Que yo creo que no voy a decirlo para que me deje dar un testimonio cuando pueda hacerlo, porque por regla lo hago cuando visito una iglesia. Pero ese día esa señal se llegó a mi vida. O sea, yo podía presumir que sabía Biblia, podía presumir que podía discutir con Salvador Paz sobre marxismo, que debo decirle, me impresionaba la sabiduría de ese varón, porque él leía, era un pastor. No era un pastor típico, era un pastor que combinaba perfectamente lo que hoy conocemos como carisma, un buen, excelente predicador, pero además era un hombre leído. Cuando yo le hablaba de marxismo, él refutaba, él hablaba, se metía en mis términos. Entonces, cuando yo me bautizo, hablo en lenguas, ¿qué pasó? Yo nunca había oído que hablaban en lenguas. Yo no sabía que era eso. Pero como digo, no solamente era la respuesta, sino también el anticipo de lo que se venía y que yo ocupaba esa presencia en mi vida, esa señal, esa llenura, porque lo hemos platicado, mi esposa me dijo que toda la noche, o sea, no solamente ahí en la pila. Yo salí de la pila y seguía hablando y a veces me desesperaba porque no sabía si me entendían, porque según yo yo estaba hablando normalmente, pero no, yo hablaba en lenguas sin saber que había esas señales. Entonces, esa noche mi esposa me dice, si no te puedo seguir, te voy a dejar. Entonces, como pude, le dije, pues yo ya decidí. Entonces, esa es la circunstancia por la pregunta que me hace, ¿cómo llegué? Pues llegué porque Dios intervino en mi vida, porque en los propósitos de Él, había propósitos para mí, y aquí estoy. Me toca pastorear una iglesia en la que las hermanas que escucharon las oraciones de mamá, las hermanas que escucharon a mamá durante muchos años, decían, qué bueno es Dios. Amén. Mira, nunca me dijeron pastor porque ni yo se los permitía. Para ustedes sigo siendo el mismo. Las hermanas Castillo, unas mujeres de un testimonio excepcional, unas mujeres que forman parte de mi historia, que oraron por mí y decían, mira, tantas oraciones que hasta pastor te hizo. Entonces, en una ocasión, en la tercera iglesia en Navolato, yo les dije, antes me enojaba porque me decían mis hermanos, ¿por qué no te moriste del ombligo? Ahora ya sé, no me morí del ombligo porque a Dios no le plació y porque tenía un propósito. Pero dejo de decirle que ni por aquí, ¿no? Claro. No me imaginé. Pero me emociona mucho escuchar su testimonio, hermano Arnoldo, porque tal pareciera que es el mismo testimonio de todos, ¿no? Pero tan diferentes, todos los que podemos escuchar, que se han sentado en esa silla, todos tan diferentes, pero a la vez tan iguales. Y le digo por qué.
tan diferentes porque cada vida es diferente, Claro. ¿verdad? Porque todos venimos de diferente ámbito social y bueno, de todo tipo. Pero tan igual porque el Señor nos rescata, ¿verdad? Cuando Él nos elige para ser parte de su reino. Amén. Y eso es lo bonito de escuchar a diferentes personas que se han sentado en esa silla, porque me emociona también escuchar ese compromiso que hizo su mamá, como mujer, como madre apostólica, ¿verdad? Me hace que retome ese compromiso para con mi familia, Claro. que diga, no hay que dejar, también el hecho de que había personas que dudaban, porque siempre podemos escuchar esas Sí. voces, ¿verdad? Sin embargo, su mamá le seguía, como dijo usted, ella le decía, no tengo la escuela, pero sé en quién he Sí, creído. estaba convencida. Sé en quién he creído y quién es el que prometió, ¿verdad? Sí, definitivamente el papel de la mamá, mi mamá, y como Claro. muchas, fue determinante, ¿no? Claro. Que hay que decirlo, mamá fue una figura muy fuerte en mi vida, demasiado fuerte, que lo debo decir con pena y vergüenza muy propia, eclipsaba la figura de papá. Ajá. Ahora que soy papá, veo qué injustos somos como hijos. Porque la intensidad El de la matriarcado madre, de la mujer. totalmente, un matriarcado, yo no sé de dónde sacaron que son el Sí, sexo ya débil. sé. No sé de dónde. Es otro tema ese. Es un mito eso. Y hay que Sí. desmitologizar o desacralizar esos mitos, Sí, porque, claro. porque en realidad la historia bíblica, la historia de las religiones, sobre todo del cristianismo, está Gira en llena torno de a la ejemplos. mamá, ¿no? También. Gira en torno. Y no es casual, porque en la época propia del cristianismo y de algunos imperios como Roma y Grecia, la educación religiosa estaba dada a la mamá. Así es. Entonces, en mi casa, la mamá jugó un papel muy importante en la fe. Nos Así es. marcó, nos dio el testimonio, porque mire, Sobre todo. yo podía decir muchas cosas en contra de los hermanos, Ujú. Sí. mucho, pero ignorando a propósito lo testimonio de mamá, Ajá. porque yo miraba cosas que desde lo que ellos me decían, oye, chocaba. Sí, cómo no. Chocaba. Y entonces yo le decía, mamá, mira, ¿y para esto quieres? No, estás mal. Y entonces si algo tenía mamá era que fue muy cuidadosa, y aunque ella supiera lo que yo le estaba diciendo, ella era muy recurrente en, hijo, si Dios te permite ver eso, es porque no quiere que lo hagas cuando tú llegues. Así es. O sea, la convicción. Muy sabia, ¿no? No, y También. la convicción de que vas a llegar. Sí. Tanto La así, mira, seguridad. no sé si sea conveniente decirlo porque está dentro de la narrativa que estamos ahorita, nos ocupa. Llego yo y le digo, mamá, ya me bauticé, ¿estás contenta? No, No. me dijo. Así, tajante, no. Y entonces me desconcertó, mamá, pero ya me bauticé. Te he de ver predicando la palabra, Amén. porque esa fue la promesa que Dios me dio. Y debo decirlo que ni siquiera en ese momento yo me imaginé. La verdad que no concibía eso. Se bautizó en 1990, para el 99 ya era pastor en Balbuena. Ajá. Tuvo un receso ministerial, me Sí. imagino que por los estudios. Sí, En el 2005 es pastor en Vergel, en el Vergel, y en el 2010 Al- en la Tercera en Abolato. hasta el 2018. Hasta el 2018, que ahora pastorea en Cofradía, Sinaloa. En Cofradía. Hermano, usted ha sido uno de los, vamos a decir, propulsores, ¿está correcto decir eso? Que promueve, promotores, Promotores. la educación y los cambios, o sea, porque me ha tocado ser parte de algunos de sus grupos Sí, de trabajo. Ajá, de trabajo dentro de la iglesia a nivel general.
se tuvo un foro educativo durante la pandemia que se pudo rescatar algo bueno. Quizá hay quien diga no sirvió de nada, pero por mi parte creo que se pudo rescatar varias cosas, ¿verdad? Si se le da seguimiento o no se le da seguimiento, bueno, eso no depende de los que estuvieron participando, ¿verdad? Y tengo aquí también la nota de que su principal ministerio ha sido en la docencia, incluso también dentro de la Iglesia Apostólica. Inició dando clases en el CCM, aún siendo diácono, y ha participado en diferentes comisiones de investigación, como elaboración de la propuesta del Congreso Legislativo, investigaciones de reformas, comisiones varias, algunas prosperan, algunas no. Pero lo más importante es de que usted dijo sí, en el momento adecuado, ¿verdad? Sí. Y volvemos a ver la mano de Dios en todo esto. Por mi parte, le agradezco mucho que haya venido hasta Tijuana, se haya dado el tiempo y nos haya permitido conocer un poco más del pastor Arnoldo, porque puede ser sociólogo, puede ser filósofo y poeta, pero el llamado específico es para revolucionar a la Iglesia de Cristo a través del mensaje de la salvación. Usted mismo lo dijo, el mensaje revoluciona, ¿no? Revoluciona. Sí. Y me gustaría que nos diera un mensaje final sobre eso, precisamente sobre la revolución del Evangelio. Mire, creo que, como dije, la esencia misma del Evangelio es revolución. Sí, claro. Cambios, transformación, no caos. Y creo que hacer ese cambio nos va a costar, porque se necesita. Efectivamente, es curioso, a los 6 meses de bautizado se me encarga a mí la educación de la iglesia local. Y empezamos a implementar muchos cambios, que debo decirle, el pastor fue un pastor muy, no permisivo, pero muy abierto. Sí. Y empezamos a hacer cambios, empezamos a introducir. Yo recuerdo que nos dejó hacer unos cambios, empezamos a hacer un seminario de escuela bíblica de verano, pero con un enfoque sobre la sexualidad. En la iglesia no se habla de sexualidad, son tabúes. No creo que hoy tampoco, no estoy muy convencido. Entonces, creo que el Evangelio nos debe llevar a una revolución en esos sentidos, como ya he dicho, una revolución en la que el Espíritu sea el que nos conduzca a esos cambios, una revolución en la que la iglesia sea protagonista, porque, mire, la historia no miente, la iglesia de Cristo ha hecho cambios profundos en todos los niveles, en todos los continentes, y ha sido determinante el papel de hombres y mujeres comprometidos con la causa del Evangelio. Compromiso. Hay que cambiar la religiosidad por una verdadera espiritualidad. Amén. Eso es lo que estoy convencido. No, ritos, ceremonias, claro, son parte, somos parte de esa dinámica, sacramentos, ceremonias, ritos, pero Jesús es mucho más que la repetición de ritos. Aquí el problema, hermana, mire, debo decirlo, no es que estén mal los ritos, porque los ritos tratan de expresar una realidad espiritual. El problema es cuando esos ritos ocupan el lugar y son más importantes que la verdadera esencia de la palabra, del Evangelio. Parte de esa revolución en la que yo creo y estoy firmemente convencido que así debe ser, es que tenemos que dejar de tratar de ajustar la Biblia a nuestra vida. Debe ser al revés. Sí.
nuestra vida debe estar ajustada a los principios bíblicos. Pero aquí hay un problema muy fuerte. Como en los cristianismos, se nos ha enseñado a leer la Biblia solo de lo que un filósofo llamado Mauricio Beuchot, un investigador de la UNAM, ha dicho, un nivocista, únicas voces. Creo que el Evangelio es plural. Jesús mismo formó un grupo muy plural, llamó a un médico, llamó a un celota, llamó a un publicano. El grupo de Jesús era un grupo que nos da la idea de la capacidad de inclusión de Jesús y del Evangelio. Sí. Creo que tenemos que pensar en eso. Decía yo, estamos obsesionados, somos muy idólatras y dejamos, buscamos más el espíritu del poder y no buscamos el poder del espíritu. Es diferente. Sí. Creo que ahí está el cambio, ahí está la revolución. Cuando dejemos de buscar, de ser seducidos por el espíritu del poder y busquemos el poder del espíritu, le puedo asegurar que la iglesia va a revolucionar por sí misma, porque va a tener las condiciones, va a estar guiando, va a permitirse la iglesia, los liderazgos nacionales, los liderazgos locales de las iglesias van a ser diferentes porque no van a poder tener otra lógica. Una iglesia no incluyente, no creo en esas iglesias incluyentes, no. Una iglesia, y yo propongo, lo he dicho en algunos foros que se me ha permitido, seamos una iglesia, una comunidad terapéutica en el estilo de Jesús, donde el que llega ayuda al que está y que así vamos sumándonos voluntades, esfuerzos, pero todos articulados en la lógica del Espíritu. Claro. Y entonces creo que esa es una revolución que da miedo. Es una revolución que asusta, porque incomoda, porque rompe con un estatus en donde se dan privilegios, donde hay canonjías, en donde se pondera más al sujeto, su personalidad, que lo que representa. Así es. Entonces, creo que mencionó el foro, fue un esfuerzo colectivo, no se lograron cosas, pero se logró el propósito, escucharnos, algo que estamos convencidos los que participamos, es que no podemos ser la misma iglesia que antes fue ante la pandemia. Creo que la pandemia puso en manifiesto algo, y vuelvo a decirlo, la soberanía de Dios. Eso ha asustado a muchos. Una revolución así, creo que es digno de buscar. Me podría decir usted, es utopía, sí, es una utopía, porque la utopía nos desafía a caminar, y como dijo Galeano, quisiera terminar con esto, Eduardo Galeano, un pensador latinoamericano, decía, es que nunca vamos a alcanzar la utopía, porque si yo doy un paso, él da 3, si yo doy 5, ella da 10, pero lo que hace la utopía es movernos. Caminamos, y entonces necesitamos una iglesia, ojo con esto, y espero no ser irreverente, no una iglesia en movimiento, porque el movimiento desde la física es solo moverse de un lado a otro, no. La iglesia debe recuperar el concepto de movimiento en el sentido sociológico, en donde es una iglesia que promueve cambios, que es un agente de cambio, y que el actor principal es el Espíritu, sea nuestro Dios. Amén. Sin duda tenemos que llegar a eso y empezar por uno mismo. Reconocer el llamado de Dios en nosotros, en nuestra familia, y no soltarlos, tal como lo hizo su mamá con usted. Definitivamente. Yo le he dicho a mis hijos, perdone rápidamente, miren, hijos, mamá dejó la huella. Mi trabajo es solo hacerlo un poco más visible. Así es. Para que ustedes caminen por ahí. Así es. Caminen por ahí. Mis 3 hijos hasta ahorita están bautizados. Hemos estado como padres en la escuela que nos dieron, estorbándoles.
esperando, intercediendo, luchando, rogando, clamando. Y puedo decir que hasta aquí Dios me ha ayudado. Amén. Gracias, hermano Arnoldo, agradecemos mucho, sigamos estorbando a nuestros hijos y gracias repito, por dejarnos conocer un poco más a ese pastor que está actualmente en cofradía. Dios le pague, agradecemos mucho este momento. Hermanos, amigos, gracias por estar con nosotros, por seguir conociendo junto con nosotros a nuestros líderes, a nuestros pastores, y los invitamos a nuestro próximo episodio de Conociéndonos. Dios les bendiga y gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Paz de Cristo. Te habla Mónica Liliana Pérez y junto a un grupo de hombres y mujeres de la Primera Iglesia tenemos este proyecto que se llama Conociéndonos. ¿Y de qué se trata? Pues de conocernos. ¿A quién? Pues a ti. O si tienes algún líder o a tu pastor y te gustaría conocerlo mejor o que lo entrevistáramos, pues invítalo, que nos contacte. Queremos entrevistarlo, queremos saber más de él, todas sus áreas, sus facetas. Además de pastor, ¿qué hace? Queremos saber de él. La silla está vacía.